Cuando la promesa de la educación gratuita parece centrarse en el financiamiento más que en la calidad, hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. La clase anterior hubo unos problemas técnicos, por eso no se hizo. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Todo súper bien? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Yay. Ya chiquillos, esta es una clase muy especial que yo la preparé con mucho amor para ustedes porque como hablamos las últimas clases, la idea es que estas últimas clases que nos quedan y tiempo que les queda a ustedes, la idea ya no es pasar materia nueva porque lo que se pasó, se pasó. Y la idea es repasar todos los contenidos que aprendimos durante el año y por eso hoy es una clase doble, como vieron que les dejé en el grupo de Facebook. Hoy vamos a recuperar la clase del lunes anterior y después vamos a tener nuestra clase normal a las 7. Así es que se viene una sobredosis de preguntas tipo PSU, ¿ya? Entonces la idea de esta clase es que veamos primero cómo son las preguntas de la PSU y después ya entendiendo eso vamos a empezar a responder, ¿ya? Pero como es tradición, no íbamos a dejar en las últimas clases nuestra tradición de responder preguntas de la clase anterior, que en verdad esta clase fue hace 2 semanas, así que yo tampoco me acuerdo tan bien, así es que la vamos a responder juntos. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas son ejemplos de la llamada flexibilización laboral? 1. La capacidad que tienen ciertas empresas de reemplazar a sus trabajadores constantemente. 2. Que en un mismo lugar de trabajo los empleados sean constantemente rotados en sus labores. Y 3. El ajuste de salarios de acuerdo a la situación económica de una empresa. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, todas las alternativas son correctas. Alternativa 1, la capacidad que tienen ciertas empresas de reemplazar a sus trabajadores constantemente es un ejemplo de flexibilización laboral. Esto sobre todo cuando para las empresas no es un gran gasto echar empleados y contratar nuevos. Entonces recurren usualmente a esta manera de ir, en el fondo, ahorrando capital y ir rotando a los trabajadores. La alternativa 2, que en un mismo lugar de trabajo los empleados sean constantemente rotados de sus labores, también es verdadera. Acá ya no hay el caso de un despido de que un trabajador deje su lugar de trabajo, sino que en una misma empresa los trabajadores pueden cumplir distintas funciones. Y la pregunta 3, la alternativa 3, el ajuste de salarios de acuerdo a la situación económica de una empresa también es verdadera y como vimos habían casos en que si a una empresa le va muy bien, sube los salarios porque tiene los medios para hacerlo y si no le va tan bien, baja los salarios de acuerdo a la situación que la empresa esté viviendo. Estos 3 casos sí son ejemplos de flexibilización laboral. Bien. Pregunta 2. Respecto a la obsolencia veloz, se puede afirmar
1. Es un proceso que se refiere a todos los productos tecnológicos que después de un tiempo dejan de utilizarse. 2. Este proceso facilita la incorporación de artefactos producidos hace larga data al trabajo productivo. Y 3. En el ámbito laboral, este proceso se refleja en la necesidad de los trabajadores de actualizar sus capacidades. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, efectivamente la D es la correcta, la alternativa 1 es correcta. La obsolencia es un proceso que se refiere a todos los productos tecnológicos que después de un tiempo dejan de usarse. Los celulares, los computadores, las teles, todo después de un tiempo deja de usarse porque se comienza a fabricar tecnología nueva que reemplaza a estas tecnologías, por lo que se vuelven obsoletas. Así que la 1 es verdadera. La 3 también es verdadera. En el ámbito laboral, este proceso se refleja en la necesidad de los trabajadores de actualizar sus capacidades. Por ejemplo, como lo veíamos en esa clase, hoy en día las personas que trabajan en una oficina ya no escriben en máquina de escribir, escriben en un computador. Ese es ejemplo de cómo los trabajadores tienen que ir al ritmo de las nuevas tecnologías y actualizar sus capacidades. Y la alternativa 2 es la falsa. Este proceso no facilita la incorporación de artefactos producidos hace larga data, es todo lo contrario. La idea es ir actualizando los instrumentos que se van utilizando. Por ende, la 2 es incorrecta y la alternativa es la D. Pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes características del desempleo son correctas? 1. El desempleo friccional se produce cuando los trabajadores que buscan un empleo no lo encuentran. 2. El desempleo temporal ocurre cuando ciertas faenas requieren de menos trabajadores en ciertas épocas del año. Y 3. El desempleo cíclico es consecuencia de una caída de la demanda general de trabajo. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, todas. Las 3 son verdaderas. El desempleo friccional se trataba de que es un desempleo como más bien ocasional y sucede cuando a un empleado lo despiden de su trabajo y en el periodo en el cual no encuentre todavía un nuevo trabajo o no se ve la E. Bueno, la E era todas. ¿Ya? Perdón por el error. La E eran todas y todas son correctas. La 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Entonces, el desempleo friccional es más bien un desempleo ocasional que sucede cuando un empleado lo despiden del trabajo y en el periodo que pasa entre que pasa de un trabajo al otro está la situación de desempleo. La alternativa 2 también es correcta. El desempleo temporal ocurre cuando ciertas faenas requieren de menos trabajadores en ciertas épocas del año, como por ejemplo los trabajos en las zonas agrícolas, en las cuales no se necesita de la misma cantidad de empleados durante todo el año. Por ende, también es correcta. Y la alternativa 3, el desempleo cíclico es consecuencia de una caída de la demanda general de trabajo, como por ejemplo después de una crisis económica. Ejemplo clásico, crisis del 29, que en nuestro país comenzó a vivenciarse por ahí por 1930, 31, 1932. Obviamente, debido al contexto generalizado de crisis económica, había una caída de la demanda general de trabajo y este es lo que se conoce como desempleo cíclico. Pregunta 4. ¿Cuáles de las siguientes especificaciones deben estar presentes en un contrato de trabajo? 1. La fecha y lugar del contrato. 2. La determinación de los servicios que han de entregarse y la remuneración que se recibirán por ellos. Y 3. La situación de salud actual del empleado contratado. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Sí, la D es la alternativa correcta, la 1 y la 2 son verdaderas. En un contrato de trabajo debe estar la fecha y el lugar en el cual se firma el contrato y también debe estar especificado claramente los servicios que se van a entregar por parte del empleado y la remuneración que se van a recibir por estos trabajos que entrega el empleador.
La alternativa 3 es falsa. La situación de salud actual del empleado no es requisito de que esté presente en el contrato. Así que la correcta era la D. Por último, pregunta 5. ¿Cuáles de las siguientes alternativas representan algunos de los derechos laborales? 1. La sindicalización. 2. El descanso. Y 3. La protección maternal. Sí, todas son correctas. Tanto la sindicalización como el descanso como la protección maternal son derechos ineludibles de los trabajadores. Así es que la alternativa correcta era la E. Ya, chiquillos, vamos a empezar con lo entretenido. La clase de hoy. Como yo les conté en otras circunstancias, en otras clases, primero, lo que vamos a ver en este primer bloque no nos vamos a dedicar tanto a la materia sobre la cual se tratan las preguntas, sino que la gracia es que vean que existen distintos tipos de preguntas y por ende las preguntas se tienen que responder de una manera distinta porque apelan a habilidades pedagógicas que son diferentes. ¿Ya? Entonces, en esta parte, cuando hagamos los ejercicios, van a aparecer materias desordenadas. Pero en el fondo no importa la materia, sino que en el fondo son el mismo tipo de preguntas y vamos a ejercitar cómo se responden ciertos tipos específicos de preguntas, ¿ya? Así es que acá vemos como un infograma, no sé si existe esa palabra, pero en el fondo vemos una imagen que nos explica en el fondo qué es lo que entra en la PSU. Si ven acá en el gráfico más grande, sale en el fondo cuáles son los contenidos que van a entrar en la PSU. Obviamente, la PSU consiste de 80 preguntas que tienen que ser respondidas en 150 minutos, que son... ¿cuántos son? 6, 12, 2 horas... 2 horas y media. Son 2 horas y media, ¿cierto? Sí, supongo que sí. Ya, chiquillos, como ven en el infograma, la mitad de la PSU es Chile y América en perspectiva histórica. Eso ya lo vimos antes, la mitad de la PSU es historia de Chile porque en los 4 años de enseñanza media es la materia que más vieron. Sobre todo entre segundo y tercero medio se ve historia de Chile y por una cuestión de proporciones es la materia que más entra. Así es que, ojo con historia de Chile que en el fondo van a estar entre un 40 y un 50% de la PSU va a ser de historia de Chile. Y el resto de la otra mitad de la PSU se reparte de la siguiente manera. Entre un 10 y un 20% de preguntas. Antes, este 30 a 50% de materia que va a entrar en la PSU que va a ser historia de Chile se traduce en entre 32 a 40 preguntas de solo historia de Chile. Ups. Así es que ojo con eso. El resto de la mitad de la prueba se divide entre un 10 y un 20% de la prueba va a ser el mundo en perspectiva histórica que se refleja entre 8 a 16 preguntas de, en el fondo, siglo XX en un contexto mundial. ¿Ya? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y en el fondo un poco de siglo XXI, pero un poco. El grueso de el mundo en perspectiva histórica es Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Después, en la misma proporción, entre un 10 y un 20% va a entrar espacio geográfico, que se traduce en lo mismo, entre 8 a 16 preguntas de espacio geográfico. Y por último, la menos cantidad de preguntas va a ser entre un 5 y un 15%, es de democracia y desarrollo, que es el último ítem que vimos, y que entra entre un 4 y un 12%, perdón, entre 4 y 12 preguntas sobre esta materia. ¿Todo claro con eso, chiquillos? Los veo muy callados en el chat. No sé si me están viendo, no sé si están contentos con lo que ven o tienen cara de pánico. Por favor, expresen sus sentimientos. No, tienen que estar tranquilos y tienen que estar muy seguros de que van a hacer una buena prueba. Ya, chiquillos, este otro gráfico, el gráfico chiquitito, tienen que tomárselo con humor. No, tienen que tomárselo en serio. Pero en el fondo, estar seguros y estar tranquilos porque los nervios son como el peor enemigo en todo aspecto de la vida. Así que tienen que ir tranquilos y seguros de que van a dar una buena prueba.
Ya, chiquillos, este gráfico chiquitito es el que vamos a dedicarnos ahora. Si ustedes lo piensan, este gráfico grande, de algún otro modo, ustedes ya lo entienden. Ya saben a qué materia me refiero cuando hablo de Chile en perspectiva histórica, de mundo en perspectiva histórica. Es materia que ya vimos y en el fondo ustedes ya saben a lo que se refiere este gráfico grande. Ahora, lo que vamos a ver en esta clase va a ser el gráfico chico. Porque si ustedes ven, este gráfico no se refiere al contenido de las preguntas, sino a las habilidades que les van a preguntar en la PSU. Y eso es algo que vamos a ver hoy. Si ven en este gráfico más chico, entre un 45 y un 55% de las preguntas de la PSU van a apelar a preguntas de comprensión. ¿Ya? Que en el fondo la mitad de la PSU va a tener preguntas de comprensión que ya vamos a ver cuáles son. Entre un 25 y un 35% van a ser preguntas de análisis, síntesis y evaluación, que también ya vamos a ver cuáles son. Y por último, la menor porcentaje va a ser preguntas de aplicación entre un 15 y un 25%. Entonces, lo que yo les decía, lo que vamos a ver en la clase de hoy es que ustedes aprendan a conocer y reconocer en el fondo cuando hagan la prueba, cuando estén haciendo sus ensayos, cuáles son las preguntas de comprensión, cuáles son las preguntas de análisis, síntesis y evaluación y cuáles son las preguntas de aplicación. Porque en el fondo esas son las habilidades que ustedes van a tener que utilizar al momento de responder la prueba y es mucho más práctico que no solo sepan la materia, sino que también sepan a qué habilidades va a apelar la PSU y cómo responder la pregunta que tengan que responder. Va más allá de solo saber la materia, sino también de cómo responder las preguntas. ¿Ya? Chan, chan, chan. Acá sale un pequeño cuadrito que dice que se eliminan las preguntas de reconocimiento y ya vamos a ver cuáles son. ¿Todo bien, chiquillos? Por favor, háblenme en el chat porque yo no sé cómo va la cosa, ¿ya? Pero en todo caso esta información es súper útil. No basta solo con, o sea, obviamente tienen que saberse toda la materia, pero también hay otras cosas que nunca está de más que las sepan. Ya, chiquillo, entonces como vimos, existen 4 habilidades pedagógicas o 4 tipos de preguntas que se van a encontrar. Las preguntas de conocimiento, comprensión, aplicación y análisis, síntesis y evaluación, que ese es un gran ítem. Primero, preguntas de conocimiento. ¿Cuáles son las preguntas de conocimiento? Son preguntas que consisten en recordar una información aprendida previamente. Adivinen qué preguntas que hemos respondido juntos son de conocimiento. ¿Cuáles creen ustedes que son las preguntas de conocimiento? Estas. ¿Me siguen? Siempre las preguntas que respondemos al principio de la clase son preguntas de conocimiento, porque en el fondo la idea es que ustedes me digan si se acuerdan o no se acuerdan de la materia de la clase pasada. Y esa es la habilidad a la que apelan. Es simplemente si saben o no saben. Por ejemplo, en esta pregunta, si saben o no saben qué es el desempleo friccional, qué es el desempleo temporal y qué es el desempleo cíclico. ¿Ya? En el fondo, esa es la habilidad a la que apelan. Que ustedes reflejen si saben o no saben. Punto. Esas son las preguntas de conocimiento. Pero como vimos en el recuadro, estas preguntas ya no van a estar en la PSU. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo son preguntas muy concisas, como ¿sabe o no sabe? Punto. ¿Ya? Y ese tipo de preguntas ya no van a estar en la PSU. Como dicen en el chat, no todo, o sea, claro, en todas las preguntas que ustedes respondan de la PSU, independiente de la habilidad, tienen que reflejar que saben la materia, pero eso no es todo, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo quiero que entiendan hoy. Si es para mejor o peor, yo encuentro que es para mejor. No, pues ¿saben qué? Son ustedes mismos los que se van a responder eso. No quiero su opinión, ¿ya? Así es que después de que terminamos de ver todos los tipos de preguntas, ustedes mismos respóndanse si es para mejor o para peor que las preguntas de conocimiento ya no estén. ¿Ya? Ah, ya, se referían a las preguntas que respondimos en clases. Claro, todas eran de conocimiento. Ahora, ya, entonces, volviendo atrás, las preguntas de conocimiento ya saben cuáles son. Listo, como check, porque las han respondido en cada clase a la que han estado, han respondido preguntas de conocimiento.
Ahora vamos a ver el segundo tipo de preguntas. Si se acuerdan del gráfico, la mitad de la PSU son preguntas de comprensión. La mitad de la prueba es este tipo de preguntas. ¿Cuáles son? Las preguntas de comprensión consiste en describir algo utilizando otras palabras debido a la comprensión de su significado. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo? Bien fácil. Leo en un libro cómo funciona un mouse. ¿Lo ven? Ya, un mouse. Yo leo en el libro cómo funciona el mouse. No sé, lo que diga en el libro. Bla, bla, bla. Ya, entonces yo digo, ya, un mouse funciona, bla, bla, bla. Y después, por ejemplo, yo salgo y me encuentro con una amiga y me dice, oye, ¿tú sabes cómo funciona un mouse? Sí, yo leí este libro y en el libro decía que el mouse funciona de esta manera. Yo no leo textual lo mismo que leí en el libro, porque es imposible, nadie se acuerda todo de memoria. Pero soy capaz, debido a que entendí lo que salía en el libro y yo entendí cómo funciona un mouse, soy capaz de explicárselo a otra persona utilizando otras palabras. ¿Me entienden? Ahora lo vamos a ejercitar. ¿Ya? Hoy, esta pregunta, me interesa saber si ven la letra. La ven porque acá yo la veo chica. Y la idea es que ustedes también lean. Así que porfa díganme si son capaces de leer lo que sale en la pantalla. ¿Ven? Bacán que vean porque se ve chico igual, pero bueno. Ah, eso, van a tener que leer. Eso es inevitable. O sea, no solamente se lee en la pregunta de lenguaje, sino que en la pregunta de historia también se lee. Así es que, bueno, leer es bacán. Así es que espero que a todos les guste leer. Ya, cita. No todas estas míseras multiviviendas eran casas adaptadas. Algunas se construían ad hoc, hilera tras hilera de sórdidos cubículos sin ventanas, separados por callecitas angostas en las cuales apenas penetraba la luz del día y donde los vecinos lavaban y cocinaban a la intemperie. De tal modo nacieron los conventillos y cités. No fueron el último peldaño en la escala. Al menos el conventillo respiraba por el pulmón del patio o la calleja, pero existían piezas subarrendadas que no daban directamente a ningún lugar abierto. Eran los siniestros asfixiantes cuartos redondos o interiores. Y más abajo aún venían los ranchos, auténtica viruela suburbana, ante los cuales la casa campesina era un palacio sibarítico. Gonzalo Vial, La cuestión social. Enunciado. El texto anterior hace referencia a las soluciones habitacionales que se originaron en las principales ciudades del país una vez comenzada la migración campo-ciudad entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica más apropiadamente la situación relatada en la cita? A. El Estado se preocupó de que los nuevos habitantes de las ciudades vivieran en situaciones cómodas y dignas. B. Las condiciones de vida de quienes migraron eran deplorables debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir tal cantidad de personas. C. Quienes habitaban en estas viviendas soportaban las malas condiciones de vida, pues planeaban que su estadía en ellas sería temporal. D. Los habitantes de los conventillos y cités no sufrían de enfermedades debido a la insalubridad, pues esta situación solo se daba en los cuartos redondos y los ranchos. Y E. Estas construcciones fueron financiadas por las organizaciones de beneficencia de la época para que los nuevos habitantes no vivieran en las calles. Obviamente es la B. ¿Pero entienden por qué esta pregunta es de comprensión? Porque ustedes leyeron un texto y gracias a lo que sale en ese texto, más sus conocimientos previos, ustedes pueden dar con la respuesta correcta. Porque veamos parte por parte. A. ¿El Estado se preocupó de que los nuevos habitantes de las ciudades vivieran en situaciones cómodas y dignas? No. Primero, porque ustedes ya saben que no. Y segundo, porque en el texto tampoco sale eso. B. Las condiciones de vida de quienes migraron eran deplorables debido a que las ciudades no estaban preparadas para recibir a tal cantidad de personas. Obviamente es correcta, primero porque lo saben y segundo porque eso se desprende del texto. Las pésimas condiciones de vida de los migrantes del campo a la ciudad. Alternativa C. Quienes habitaban en estas viviendas soportaban las malas condiciones de vida, pues planeaban que su estadía en ellas sería temporal. Mala, porque no se puede desprender eso del texto. ¿Me van entendiendo en el fondo, más allá de la materia,
¿Por qué esta pregunta es de comprensión? Porque ya no solamente miden lo que ustedes saben, sino también lo que ustedes comprenden al momento de leer un texto. Y lo que sale en el texto combinado con la información que ustedes ya saben, dan con la respuesta correcta. Así que esa es la idea de las preguntas de comprensión. Pero obviamente no todas las preguntas de comprensión son iguales, así es que vamos a seguir practicando. ¿Querían maratón de preguntas, chiquillos? Ahora sí que les traje una maratón de preguntas. Segunda pregunta de comprensión. De acuerdo a la información entregada por el mapa, ¿cuáles son las zonas del planeta que abarcan una mayor cantidad de población? A. Europa Occidental y Sudeste Asiático. B. Sudamérica y Europa Oriental. C. América del Norte y Oceanía. D. África Subsahariana y Norte de Asia. E. Latinoamérica y Medio Oriente. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Vean el mapa. Véanlo bien y lean bien, chiquillos. Algo que es súper importante. Muchas de las preguntas uno se equivoca porque leen mal. Está bien que tengan un tiempo concreto, pero por favor lean bien las preguntas, lean bien. Pregunta, ¿cuáles son las zonas del planeta que abarcan una mayor cantidad de población? Y vean el mapa, ¿ya? Quizá en el mapa no se ve bien este cuadrito que explica la simbología, pero también no es necesario verlo como para entenderlo. Ese cuadro. Ya saben a qué se refiere el mapa. Y sí, la alternativa correcta era la A. ¿Entienden por qué también es de comprensión? Porque sin la imagen del mapa, ustedes quizá igual podrían responder que es la A, pero ayuda mucho más a la comprensión de la información que le están preguntando ver el mapa. Entonces se combina lo que sale en el mapa más lo que saben ustedes y llegan a la alternativa correcta. Ven que una pregunta de comprensión no solamente es un texto, también son imágenes. También se puede comprender una información que entrega una imagen. ¿Ya? Sí, puede que acá el cuadrito no se vea muy bien, ¿ya? Pero en el fondo lo que quiero que entiendan es que una pregunta de comprensión no solamente es comprensión del texto, también puede ser comprensión de una imagen. ¿Cómo es esta pregunta? ¿Todo bien? ¿Me siguen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Siguiente pregunta. Una de las características más importantes de la globalización económica es la internacionalización de los procesos productivos. Gran parte de la producción y el comercio que se realizan en el mundo están a cargo de empresas multinacionales, las cuales instalan sus fábricas de producción en lugares diferentes a los cuales provienen. Pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones demuestra de mejor manera lo indicado en el enunciado? A. La internacionalización de los procesos productivos hace referencia a la gran cantidad de productos que se exportan alrededor del mundo. B. El que una empresa sea multinacional significa que solo fabrica sus productos en el lugar en el que se localiza la empresa originalmente, pero estos bienes se exportan a todo el mundo. C. La globalización económica implica que todas las empresas necesariamente dejen de producir en sus lugares de origen, internacionalizando sus procesos de producción. D. Las grandes empresas a nivel mundial tienen sucursales en otros puntos del planeta, en los cuales no solo se venden sus productos, sino que también se producen allá. Y E. La internacionalización de los productos se ocasiona debido a una baja en las ventas que tienen muchos productos en sus países de origen. Esta está un poquito más complicada, pero no por eso no se va a poder responder. ¿Están callados en el chat? ¿No tienen alguna... ¿No hay alguna que les tinque? Sí, qué bueno. La alternativa correcta es la D. ¿Por qué? Porque en el fondo refleja la idea principal del enunciado. Así es que sí. ¿Quieren que veamos alternativa por alternativa por qué no son? ¿O esta estuvo fácil? ¿Cómo encuentro, por ejemplo, esta pregunta, cómo la encontraron? ¿Fácil o difícil?
Más o menos. Ya, chiquillos, para ir más rápido y no ir alternativa por alternativa, la gracia es que hagamos esto. Por ejemplo, ya, ustedes me dicen, la correcta es la D, pero también la idea es que aprovechen esta instancia de que me digan, pero ¿saben qué? Pero ¿sabes qué? Esta alternativa no la entendí muy bien, o esta me confundió con esta otra. Tienen que aprovechar esta instancia, porque no siempre se da de que respondan juntos la prueba con alguien más. Entonces aprovechen de decirme, esta pregunta estuvo fácil, esta pregunta estuvo difícil, o no entendí la alternativa correcta, o entre A y B me confundí, no sé. Están confundidos entre la A y la D. Ya, ¿quieren que la explique una por una? Creo que las clases de biología son los viernes. Hace tiempo eran los lunes, pero las clases de biología creo que ahora son los viernes. Volviendo al tema, ya. La A, la internacionalización de los procesos productivos hace referencia a la gran cantidad de productos que se exportan alrededor de todo el mundo. Sí, pero se pueden exportar materias primas también. Cuando hablan de la gran cantidad de productos que se exportan, no necesariamente son productos manufacturados, son productos que también pueden ser materias primas o productos como en bruto. Y no hacen necesaria referencia a productos procesados. ¿Ya? Entonces, por eso la A es incorrecta, porque es general, dice así como productos que se exportan alrededor del mundo, pero se pueden exportar muchas cosas, no solamente productos procesados. ¿Ya? También se pueden exportar materias primas. B. El que una empresa sea multinacional significa que solo fabrica sus productos en el lugar en el que se localiza la empresa originalmente. No, dice todo lo contrario a la idea de lo que es la internacionalización de la producción, que se pueden producir productos en cualquier parte del mundo, aunque la sede de la empresa esté en un solo lugar. C. La globalización económica implica que todas las empresas necesariamente dejen de producir en sus lugares de origen. No, eso no sale en el texto. Puede que una misma empresa siga produciendo en el mismo lugar en el cual se originó. No es un requisito. D. Las grandes empresas a nivel mundial tienen sucursales en otros puntos del planeta, en los cuales no solo venden sus productos, sino que también se producen allá. Ah, esa es la verdadera. Me confundí. Y la internacionalización de los productos se ocasiona debido a una baja en las ventas que tienen muchos productos en sus países de origen. No es porque bajen las ventas, sino porque es más barato producir en otros lugares. ¿Todo claro con esta pregunta? Sí, todo claro, ¿cierto? Y en el fondo también entienden por qué es de comprensión. Porque en la respuesta tienen que reflejar lo que sale en el enunciado. Ya, chiquillos. Esta es la última pregunta que vamos a ver de comprensión. O sea, vamos a seguir practicando, pero esta es como la última pregunta del bloque de comprensión. Ya. Hablar de dos rostros de la conquista, indígena y español, no quiere decir que la historia del contacto pueda ser reducida a la confrontación entre dos protagonistas. Me perdí, así que voy a empezar de nuevo, ¿ya? Ahora sí, ya, esta es la última pregunta de comprensión. Hablar de dos rostros de la conquista, indígena y español, no quiere decir que la historia del contacto pueda ser reducida a la confrontación entre dos protagonistas. Los procesos de mestizaje e hibridación socioculturales tendieron a hacer emerger nuevos agentes colectivos e individuales, dándole a las sociedades de la frontera y del interior este aspecto plurifacético que se encuentra también en otros lugares del Nuevo Mundo. Julien Bocara, Los vencedores, historia del pueblo mapuche en la historia colonial. De acuerdo con lo señalado en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe de mejor manera el mestizaje que se dio durante la época colonial? Entonces sale un texto, también fíjense que después de las preguntas sale el autor del texto y el nombre del libro. Eso también puede ser útil cuando no entiendan muy bien un texto a qué se refiere. Cuando sale el título del libro y el autor del cual se extrajo el texto. ¿Qué me preguntan? De acuerdo a lo que sale en el texto, más mis conocimientos,
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describe de mejor manera el mestizaje que se dio durante la época colonial? 1. La historia colonial no se basa en un enfrentamiento entre dos polos opuestos, sino en la mezcla que se dio entre estos dos elementos, indígena y español. Alternativa 2. El proceso de mestizaje se dio en la mayoría de los asentamientos en los cuales se establecieron las colonias de migrantes españoles. Y 3. El elemento mestizo otorgó a la realidad colonial una diversidad no solo racial, sino también de tipo social y cultural. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Son todas verdaderas, ¿ya? Y eso lo pueden deducir no tan solo de lo que ya saben, sino también del texto. ¿Por qué creen que es la D? 2 y 3. La 1 también es verdadera. La historia colonial no se basa en el enfrentamiento entre dos polos opuestos, que no necesariamente tiene que estar explícito cuáles son estos dos polos. Se ve en el texto, el indígena y el español. Entonces, ¿qué dice la alternativa 1? Que la historia colonial no se basa solamente en el enfrentamiento entre indígenas y españoles, sino en la mezcla que se dio de estos dos elementos. ¿Ya? ¿Por qué no les convence mucho? ¿Cuál no les convence mucho? La 2. El proceso de mestizaje se dio en la mayoría de los asentamientos en los cuales se establecieron las colonias de migrantes españoles. Es que es como lógico que se haya dado en todos los lugares en los cuales se asentaron los españoles. En ningún lugar estuvieron los españoles como separados de los indígenas, sino que se interrelacionaron de muchas maneras, a través de la encomienda, relaciones también de dominación, pero que inevitablemente condujeron también a relaciones de mezcla biológica y social. Pero ahí dice en el texto, dándole a las sociedades de la frontera y el interior este aspecto plurifacético que se encuentra también en otros lugares del Nuevo Mundo. Y también por eso es el texto más tus conocimientos. Pero también se entiende cuando el autor se refiere al aspecto plurifacético que también se encuentra en otros lugares del Nuevo Mundo. En la 1 no es que se describa el mestizaje, sino que se expresa una situación que el autor ya expresa, pero con otras palabras, que es que no existían dos polos opuestos, indígena y español, sino que durante la colonia la idea es que, o sea, lo que pasó en realidad es que no era una enfrentación entre dos polos, sino que era la mezcla, la hibridación entre estos dos polos. ¿Ya? Preguntan, ¿los esclavos también caían en la categoría de indígenas? Hay indígenas esclavos, se llamaban yanaconas. Pero si te refieres a los esclavos negros, obviamente es otra categoría racial y social. Y exacto, como dicen en el chat, plurifacético se refiere exactamente a algo híbrido, que es el mestizaje. ¿Cómo encontraron esta pregunta? Yo en general no la encuentro tan difícil. A pesar de que en el texto se utilicen conceptos que pueden ser un poco difíciles de saber qué significan, las alternativas, creo yo, no están tan difíciles. ¿Ustedes qué opinan? No, yo tampoco encuentro que esté tan difícil, a pesar de que en el texto se puedan utilizar conceptos como plurifacético, hibridación, que son palabras un poco más elevadas. Chiquillos, leer acá es la clave. No sé si en esta época todavía se hará, pero cuando yo iba en el colegio y teníamos que leer libros, las palabras que no entendiéramos qué significaban teníamos que hacer un vocabulario. Por ejemplo, en esta pregunta se refleja mucho lo útil que es tener un buen vocabulario. Y como vocabulario no solamente hablar bien, sino también conocer
conceptos un poco más complejos como los que aparecen en esta pregunta, hibridación, plurifacético, etcétera, que muchas veces son la clave para dar con la alternativa correcta. Puede que quizás se encuentren tanto en lenguaje como en historia con algún texto y si no entienden cierta palabra, puede ser muy malo, en el fondo, que no sepan el significado de una palabra y que por no entender una palabra o varias palabras no entiendan el texto en general y por ende no puedan llegar a la alternativa correcta. Entonces, que lean y que consulten en el diccionario alguna palabra que no entiendan es fundamental no tan solo para la PSU, sino que también como para la vida. Pero acá hay un ejemplo de cómo puede que les aparezcan conceptos más difíciles y si no saben lo que significan esos conceptos, sí, y lo otro que me dicen en el chat, y es que no me gusta ser autorreferente, pero a mí siempre me pasaba. Onda, yo en historia, que yo siempre quise estudiar historia, pero yo no tenía las mejores notas en historia. ¿Por qué? Porque en una pregunta la pensaba mucho y como que le encontraba, no sé, otros significados y pensaba que era mucho más difícil de lo que era y me equivocaba de puro darle más vuelta a una pregunta que la respuesta está ahí. Así es que quizás, claro, hay que pensar una pregunta antes de responderla, obvio, pero si empiezan a pensar como palabra por palabra, significado por significado, muchas veces se pueden enredar y equivocarse. ¿Todo claro con las preguntas de comprensión? ¿Entendieron a qué se refiere una pregunta de comprensión? Es la mezcla entre lo que ustedes ya saben más otra fuente de información que puede ser un texto, puede ser una imagen. ¿Ya? Sí, yo los entiendo, chiquillos. También uno siempre está pensando como, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está acá la...? Pero quizá hay veces que las cosas son más fáciles de lo que ustedes creen. Quizá, o sea, no sé. Pero en todo tiene que haber un equilibrio y tienen que estar seguros y pensar una pregunta, pero quizás no sobreanalizarlo. Y si una pregunta les parece fácil y ustedes están... En el fondo, eso es pura inseguridad, chiquillos. Tienen que estar seguros de lo que saben. Porque cuando sienten que una pregunta es muy fácil, tienen que decir, ah, bacán, era fácil. Y no empezar a pensar, no, pero yo debo estar mal. No, esta pregunta tiene que ser más difícil. No, quizá una pregunta salió fácil y fue fácil nomás. Y en el fondo tienen que tener confianza en lo que están respondiendo. ¿Ya? También esto es un poco seguridad en ustedes mismos y en lo que saben. Porque si encuentran una pregunta fácil y empiezan al tiro a pensar, no, es que esto es demasiado fácil. No, quizás se enreden ustedes mismos. También esto es confianza, chiquillos. Confianza en ustedes y en lo que saben. Ya, chiquillos, vamos a ver el segundo tipo de preguntas. Estas son mis preguntas favoritas, son las preguntas que más me gustan. Entre paréntesis, todas estas preguntas que estamos viendo las hice yo. Pero las hice yo hace mucho tiempo y en el fondo, por eso, las usé. Porque sé bien a qué habilidad apelan, ¿ya? Y estas son mis preguntas favoritas, tanto por cómo se hacen las preguntas, sino porque también son entretenidas de responder. Estas son las preguntas que más me gustan, son las preguntas de aplicación. ¿En qué consisten? Hacen referencia a la capacidad de utilizar la información aprendida en situaciones concretas. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo, así que lo vamos a ver al tiro con preguntas de verdad. ¿Ya? En la imagen ven un cuadro. ¿Y qué dice el cuadro? Descripción tipológica del fascismo. A. Las negaciones fascistas. Antiliberalismo, anticomunismo, anticonservadurismo. B. Ideología y objetivos. Del fascismo, recuerden. Creación de un nuevo Estado nacionalista autoritario no basado únicamente en principios ni modelos tradicionales. Organización de algún tipo nuevo de estructura económica nacional y el objetivo del imperio o de un cambio radical en la relación de la nación con otras potencias y por último C, estilo y organización
del fascismo, recuerden, está subrayado, esto se trata del fascismo. Estilo y organización del fascismo. Importancia de la estructura estética de los mitines, los símbolos y la coreografía política, con insistencia en los aspectos románticos y místicos. Tentativa de movilización de masas con militarización de las relaciones y el estilo políticos, evaluación positiva y uso de la violencia, exaltación de la juventud sobre las otras fases de la vida y tendencia específica a un estilo de mando personal, autoritario y carismático. Stanley Payne, el fascismo. De acuerdo con lo señalado en el enunciado, ¿cuáles de las siguientes formas de gobierno propias del periodo de entreguerras puede ser denominado como un mandato fascista? 1. La administración de Benito Mussolini en Italia desde 1922 a 1945. 2. El mandato de Albert Lebrun en Francia en Francia entre 1932 y 1940. Y 3. El régimen de Adolfo Hitler en Alemania desde 1933 a 1945. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Tan, 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 tan. Muy bien, la alternativa correcta es la C. Como ven en el enunciado, el fascismo no solamente hace referencia a el fascismo de Benito Mussolini. ¿Por qué? Porque hay no sé si puede haber una confusión, pero la palabra fascismo viene como de, no sé cómo pronunciarlo, pero tiene su origen en latín y en el fondo la empezó a usar Benito Mussolini, que se empezó a denominar Duce y todo eso. Pero con el tiempo, el fascismo comenzó a no solamente hacer referencia al gobierno de Mussolini, sino también hacer referencia como un concepto que hace referencia a un tipo de gobierno. Y ese tipo de gobierno lo vemos en el cuadro. Ahí está la información, ¿ya? Entonces, viendo la información que sale en el cuadro, más lo que ustedes saben, se puede deducir que el fascismo, como se explica en el cuadro, no se restringió solamente al fascismo de Mussolini, sino que también nació en otros lugares como en Alemania. Sí, en Alemania era nazismo, pero el fascismo no solamente hace referencia al gobierno de Mussolini, como lo estamos diciendo, sino que el fascismo con el tiempo comenzó a tomar fuerza como concepto. El concepto del fascismo y no solamente a un gobierno en específico que fue el de Mussolini. Entonces, por la información que tienen en el cuadro, pueden darse cuenta de que también hace mucha importancia lo que sale en el cuadro con lo que pasó en Alemania con Hitler. Hitler también era antiliberal, anticomunista y anticonservadurista. También, por ejemplo, tenía una evaluación positiva de la violencia o comenzó a exaltar la idea de la juventud y los símbolos, muchos símbolos, y también la movilización de las masas. Entonces, aplicando el concepto de fascismo, tanto la 1 como la 3 son correctas. Pero me entendieron en el fondo que el fascismo no solamente hace referencia al gobierno de Mussolini, sino que el fascismo comenzó a tomar fuerza como concepto en sí. Y concepto que hace referencia a un tipo de gobierno con todas estas características y que de acuerdo a lo que sale en el cuadro se puede deducir más lo que ustedes saben que la 1 y la 3 son correctas. La B, francamente, es un distractor. Eso del mandato de Albert Lebrun en Francia, efectivamente hubo un señor que se llamó así, que gobernó en Francia entre 1932 y 1940, pero francamente es un distractor. Y la idea es que ustedes comprendan que el fascismo es esto. Lo que sale en el cuadro es el fascismo. Comprendiendo lo que significa el fascismo o aplicándolo a una situación concreta, ¿cuáles de estos gobiernos concretos se pueden denominar fascistas? 1 y 3. Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, y por ende la alternativa correcta es la C. No es que en Alemania haya sido una cosa primero y después otra. El nazismo sí, el nazismo como concepto hace referencia al Partido Nacional Socialista, que fue el que creó Hitler,
Pero también, si bien en Alemania estaba el régimen nazi y eran los nazis los que mandaban, las características de gobierno de Hitler eran propias del fascismo, cuando aplicamos el fascismo como concepto. En el fondo, claro, los nazis son las personas, como quienes llevaban a cabo los mandatos de Hitler. Pero los mandatos de Hitler estaban bajo esta ideología del fascismo. El fascismo es una ideología, ¿ya? Y esta ideología en el fondo se aplicaba tanto en Italia con Mussolini como en Alemania con Hitler. ¿Me entienden? El fascismo es un concepto y una ideología que va mucho más allá de la denominación que tuvo el mandato de Mussolini en Italia. Yo pensé que esta pregunta era más fácil. ¿Cómo la encontraron? ¿Fácil o difícil? La pregunta es fácil si saben que en el fondo, una vez que domina la información de que el fascismo es un concepto y que no hace solamente referencia al fascismo en Italia con Mussolini. Ahí nació el concepto de fascismo, pero fascismo hace referencia a una ideología. Y esa ideología no sucedió solamente en Italia, sino que también en Alemania. Y en el fondo lo que dicen en el chat, la clave es que ahí está toda la información. Tienen que leer el cuadro, tienen que leer la información que les entregan, ¿ya? Puede que no supieran bien, por ejemplo, lo que yo les digo del fascismo como ideología, pero si leen el cuadro, pueden, obviamente, reflejando que ustedes ya saben lo que pasó en el periodo de entreguerras en Italia y en Alemania, en el fondo tienen que reflejar lo que ya saben. Y si leen el cuadro, se dan cuenta de que eso pasó no solo en Italia con Mussolini, sino que también, obviamente, en Alemania con Hitler. Tienen que leer, chiquillos, por favor, lean. Si les entregan una información, úsenla. Si ven un mapa, véanlo. Si les entregan un texto, léanlo. ¿Ya? Porque ahí está, en el fondo, la clave para llegar a la alternativa correcta y para comprender, en el fondo, y aplicar lo que ya saben con materia nueva. ¿Tienen una duda? Diga la duda. Uy. ¿Cómo saber por qué descartar la 2? Básicamente porque es un distractor y porque en general se conoce que los dos grandes exponentes del fascismo fueron Alemania y Italia. Y si lo piensas bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Francia pertenecía a los aliados que junto con Gran Bretaña y otros países estaban en contra de la ideología del fascismo. En el fondo también tienen que reflejar lo que saben de Segunda Guerra Mundial y entender que Francia formaba parte de los aliados que junto con Inglaterra y otras naciones que luego se unió a Estados Unidos, etcétera, estaban contra la ideología fascista de Alemania e Italia. ¿Por qué se descarta la 2? Porque Francia era aliada. Y exacto, es como no solamente se conjuga lo que sale en el texto de la pregunta, sino también reflejar lo que ya saben. Ya, chiquillos. En general entendieron por qué se llaman preguntas de aplicación. Porque tienen que utilizar un concepto, algo que ustedes ya saben lo que es en situaciones concretas. Es como los ejemplos. Esa es la pregunta de aplicación. Las alternativas son ejemplos de una situación concreta. ¿Se entiende? Ya, chiquillos, ¿cuáles de las siguientes labores pueden ser consideradas como actividades económicas terciarias? 1. La labor de temporero en las cosechas vitivinícolas. 2. El trabajo de cajera en un supermercado. Y 3. El servicio que otorga un guía turístico.
¿Por qué es de aplicación? Porque tienen que aplicar lo que saben respecto a las actividades económicas terciarias y ver cuáles de estas situaciones concretas sí corresponden a actividades económicas terciarias. Súper fácil, era la D. La alternativa 1 es una actividad primaria. No, sí, sí, me equivoqué. Sí, es la D, 1 y 3. La 1 no, porque es una actividad primaria y obviamente la alternativa 2 y 3 son correctas. Esta les pareció fácil, ¿cierto? Y en el fondo también entienden por qué se llama aplicación el tipo de pregunta, que es porque tienen que aplicar un concepto, lo que sea, como en este caso actividades económicas terciarias, a situaciones concretas. Fácil, todo bien. Ya, chiquillos, como ven en la pantalla, la pregunta de aplicaciones también pueden utilizar imágenes. Leamos. De acuerdo a lo señalado en la imagen, ¿qué caracteriza a las zonas de Coquimbo y La Serena? A. Una organización en conjunto entre ambas localidades, la cual se refleja en la fusión de sus sistemas administrativos y municipalidades. B. Las grandes desigualdades sociales que existen entre ambas localidades debido a la gran actividad pesquera del puerto de Coquimbo por sobre la existente en La Serena. C. Un amplio margen de diferencia en la densidad poblacional de ambas ciudades debido a que en Coquimbo los terrenos son más aptos para el hábitat humano que en La Serena. D. La existencia de una conurbación, un único espacio urbano debido al crecimiento espacial de ambas ciudades, el cual eliminó las áreas intermedias entre ellas, y E. La existencia de límites geográficos que dividan a las dos ciudades, pues ambas comparten un mismo borde costero. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Fácil, ¿cierto? Obviamente era la D, básicamente porque es la información que se refleja en el mapa. Y ustedes en el fondo tienen que aplicar el concepto de conurbación, que ya saben lo que es, y que se refleja en el mapa. Piensen en esta pregunta, por ejemplo, en caso de que no supieran lo que es una conurbación, igual pueden llegar a la alternativa correcta. ¿Por qué? Por el mapa. Toda la información anterior que sale, las otras alternativas, la A, la B, la C, no se puede desprender del mapa. Entonces igual pueden llegar con que la alternativa correcta es la D, pero si saben lo que es una conurbación, obvio que van a saber que la alternativa correcta era la D. ¿Qué les pareció esta pregunta? ¿Fácil? Y sí, lo vimos en clase. En general es una pregunta fácil y que en el fondo tienen que conjugar lo que ven en el mapa con las alternativas y con lo que ya saben, obvio. Este mouse no me quiere. Ya, última pregunta y después nos vamos a un break. Se entiende como globalización a la intensificación de las relaciones sociales mundiales que conectan lugares distantes de manera tal que los sucesos locales son influidos por los acontecimientos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa. Anthony Giddens, Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas. De acuerdo a lo señalado en la cita, ¿cuáles de los siguientes casos refleja la acción de la globalización en nuestras vidas cotidianas? 1. La conversación a través del chat de Facebook con un amigo que se encuentra de viaje en Australia. 2. El haber visto en vivo a través de la televisión el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Y 3. Una entrevista de trabajo vía Skype entre un ingeniero en Santiago y una empresa cuya oficina central se encuentra en Londres. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Todas. Todas son correctas. En el fondo también se pueden ver cómo una pregunta de aplicación pueden utilizar un texto
y la información que les entrega el texto para, en el fondo, ver cuáles son las situaciones concretas en las cuales pasa lo que dice el texto. Yo siento que las preguntas de aplicación son las más fáciles de responder. Son, en el fondo, poner en concreto una situación que ustedes ya saben. Ya, chiquillos, nos vamos al break minutos. Va a ser súper cortito. Son las 6:35. Ya, 5 minutos. 20 para las 7, ¿ya? Así es que nos vamos al recreo.
Ya, chiquillos, volvimos. Respecto a la pregunta desafío, yo no tengo acceso a esa pregunta. O sea, la veo, pero la veo muy chiquitita y no alcanzo a leer la letra. Así que lamentablemente es un desafío para ustedes. Ya, chiquillos, vamos a terminar esta clase con el último tipo de preguntas, rapidito, porque tenemos que hacer nuestra clase de hoy. Esta es nuestra clase de el otro lunes. O sea, del lunes anterior. Así es que vamos rápido con el último tipo de preguntas, que son las más complejas, que son las preguntas de análisis, síntesis y evaluación. Preguntas de análisis. El análisis es la habilidad de separar el material en las partes que lo componen para comprender su estructura. Síntesis, unir partes diferentes para formar un todo nuevo, y evaluación, emitir un juicio. Esto suena muy difícil, así es que la mejor manera de entenderlo es aplicándolo. Así que vamos a responder preguntas de análisis, síntesis y evaluación. Ya. Debido a la diversidad que la caracteriza, es muy complejo describir en qué consiste la cultura latinoamericana. Existen muchos rasgos que podrían señalar la presencia de una identidad común, como por ejemplo la presencia de un pasado histórico similar, marcado por la conquista ibérica a territorios americanos, y las consecuencias de esta ocupación, como lo son el idioma español y una mayoría racial mestiza. Por otro lado, existen rasgos propios de cada nación que exaltan sus propias particularidades, como lo son los distintos tipos de vida influenciados por la gran diversidad climática y geográfica que existen en el continente. Puede que el texto parezca muy complejo. En fácil, lo que dice el texto es que es muy difícil hablar de que existe una cultura latinoamericana, porque hay rasgos que unen a Latinoamérica como rasgos en común a toda Latinoamérica o Hispanoamérica, como lo son la presencia de un pasado histórico similar, la conquista de América, marcado por la conquista ibérica a territorios americanos, y las consecuencias de esta conquista, como lo son el idioma español y una mayoría racial mestiza. Por otro lado, que dice el texto que si bien hay elementos que unen a Latinoamérica, como a todos los países del continente, también cada nación tiene sus diferencias respecto a los demás, y que éstas tienen sus propias particularidades, como por ejemplo los distintos modos de vida de cada país en relación con su geografía particular, etc. De eso es lo que se trata el texto, que puede sonar muy complicado. Tienen que leer calmadamente, lentamente, y en el fondo tratar de entender qué les quieren decir. El enunciado dice, analizando lo señalado analizando, entonces ya saben que es una pregunta de análisis. Analizando lo señalado en el enunciado, ¿se puede considerar a Latinoamérica como una área espacial con una cultura homogénea? Sí, alternativa A. Sí, porque la organización política y social es igual en todas las naciones que componen América Latina. B. No, porque el único factor que determina la cultura de un pueblo es su geografía, la cual no es homogénea en Latinoamérica, donde coexisten zonas climáticas muy variadas entre sí. C. Sí, porque a pesar de que no exista una homogeneidad lingüística ni geográfica, el pasado histórico y la cultura mestiza en común hacen de América Latina un área cultural específica. D. No, porque no existe una unidad lingüística, por lo tanto no puede existir una unidad histórica y cultural en común. Y E. Sí, porque todos los países de América Latina fueron conquistados por los españoles, por ende todas las naciones tienen las mismas tradiciones históricas. Bien, yo pensé que les iba a costar más, pero la alternativa correcta es la C. Esta pregunta es de análisis y también puede ser comprendida como una pregunta de evaluación, porque en el fondo tienen que evaluar si sí o no, si Latinoamérica es o no, o se puede considerar como una área espacial con una cultura homogénea. ¿Cómo les pareció esta pregunta? ¿Fácil o difícil? Yo pensé que les iba a costar mucho más, pero qué bueno que no está tan difícil. Es que yo pensé que la pregunta era más difícil. De hecho, esta pregunta está calificada como muy difícil. En el fondo no es que no les tenga fe, sino que ustedes son muy inteligentes.
Ya, qué rico que la encontraron fácil. Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial regional o bilateral, el cual busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que participan del convenio. Entre los objetivos que se busca lograr con la firma de este tipo de tratados se encuentra el eliminar las barreras que afecten el comercio entre las zonas que firman el acuerdo, promover las condiciones para una competencia justa e incrementar las oportunidades de inversión. A pesar de estos aparentes beneficios, existen algunas críticas a la firma de estos acuerdos debido principalmente a la destrucción de la producción nacional de ciertos bienes, los cuales tienen un menor costo si son importados a que sean manufacturados al interior del país. En el caso de Chile, desde fines de la década de 1990, el país se ha adherido a una serie de tratados de libre comercio, tanto con naciones latinoamericanas como de otras partes del mundo, destacando la firma de estos acuerdos con las principales economías mundiales como Estados Unidos, China y la Unión Europea. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, ¿por qué crees que Chile ha continuado firmando tratados de libre comercio a pesar de las críticas que existen en contra de estos acuerdos comerciales? A. Porque en Chile nunca ha existido una industria nacional propiamente tal, por lo tanto, las críticas a los tratados de libre comercio no tienen validez en nuestro país. B. Porque las únicas inversiones que se realizan en el país se financian con capitales extranjeros, por lo tanto, todas las industrias que existen dependen de los tratados de libre comercio. C. Porque la economía nacional se basa principalmente en la extracción e importación de materias primas como el cobre o productos agrarios, por lo cual los tratados de libre comercio favorecen al país. D. Porque tanto China como Estados Unidos tienen intereses estratégicos, los cuales buscan debilitar a la industria latinoamericana y potenciar la propia, recibiendo apoyo chileno. Y por último, E. Porque debido a las diferencias en las calidades de los productos manufacturados en Asia, Chile prefiere exportar cobre, pero recibir a cambio productos de excelente calidad. Sí, la alternativa correcta es la C. No estaba tan difícil. Básicamente, por ejemplo, en esta pregunta puede que el texto sea un poco denso, pero las alternativas son súper fáciles. O sea, yo encuentro que son fáciles, no sé ustedes, pero en el fondo no es difícil llegar a la alternativa correcta. Claro, quizá el texto era mucho bla bla. Respecto a lo que sale en el chat, yo encuentro que la pregunta anterior no hablaba, si lees bien, no hablaba de una cultura homogénea, sino como un área espacial. Y no son lo mismo. No sería capaz ahora de decirte las diferencias entre una cultura homogénea y un área espacial. Pero, por ejemplo, los aztecas eran un área espacial en Centroamérica, por ejemplo, y los incas eran otra área espacial, área cultural, perdón, en Sudamérica. Entonces, lo del área espacial va más allá a pensar en una cultura homogénea. Siento que en ningún caso Latinoamérica es una cultura homogénea, sino que en la pregunta te preguntaba, señalaba sobre un área espacial con una, bueno, sí, decía cultura homogénea. Sí, yo encuentro que lo de la cultura homogénea da para debatir, ¿ya? Pero en el fondo se entiende a lo que iba la pregunta. Claro, obviamente, pucha, sobre todo para alguien que tiene una formación antropológica, tratar una cultura, como en el fondo ver los marcos de una cultura es súper difícil. Sobre todo, qué sé yo, si empezáis a utilizar, no sé, teoría estructuralista, es algo súper complejo. Pero en el fondo se podía entender la pregunta. Eso pasa cuando uno empieza a pensar mucho. En la PSU, más que nada, no se trata de pensar tanto. O sea, sí, pero no de sobreanalizar las preguntas, porque ahí es cuando lo que decíamos delante, que si uno sobreanaliza una pregunta, puede que se equivoque. Ya. Nos quedan 2 preguntas. Estamos pasados con la hora, chiquillos, así es que la clase normal
va a empezar un poquito más tarde que las 7, ¿ya? Porque tenemos que descansar todos, tener un poquito de descanso. Ya. Tercera pregunta de análisis, síntesis y evaluación. Se suele asociar el concepto de holocausto a la matanza indiscriminada de millones de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos no fueron las únicas víctimas que sucumbieron en los campos de concentración, pues junto con ellos fueron eliminadas otras minorías étnicas, en el caso de los gitanos, y sociales como lo eran los homosexuales. También fueron asesinados aquellos que se oponían tanto al régimen totalitario como a la ideología nazi, quienes eran principalmente intelectuales. Así podemos interpretar que los motivos existentes tras la eliminación de millones de vidas por parte de los alemanes nazis fueron bastante complejos. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, evalúa cuál de las siguientes afirmaciones se establece como una crítica negativa frente al actuar de Alemania bajo el dominio nazi. Leer bien. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se consideran como una crítica negativa frente al actuar de Alemania bajo el dominio nazi? 1. El régimen nazi no aceptaba la existencia de personas que tuvieran opiniones diferentes a los principios y valores defendidos por el Tercer Reich, lo cual justificaba su acción genocida. 2. La eliminación sistemática de millones de seres humanos a través de los campos de concentración jugó a favor de la crisis demográfica que vivía Alemania en aquella época. Y 3. La ideología defendida por Hitler abogaba por una pureza racial en el territorio alemán, lo cual, según el líder germano, solo podía ser concebida a través de un exterminio masivo. Sí, la alternativa correcta efectivamente es la D. Tanto la 1 como la 3 son correctas. Primero, son correctas y segundo, se establecen como críticas negativas frente al actuar de la Alemania de Hitler. La alternativa 2 es básicamente un distractor. La eliminación sistemática de millones de seres humanos a través de los campos de concentración jugó a favor de una crisis demográfica en Alemania. Falso. ¿Ya? Así es que la alternativa correcta era la D. ¿Todo bien con esta pregunta? Ya, por último, última pregunta. Esta es de análisis. ¿Por qué se habla de una similitud entre la institución de la encomienda y el feudalismo? Esa es toda la pregunta. O sea, que tienen que saber, primero, qué es la encomienda, segundo, qué es el feudalismo y por qué se puede hablar de una similitud entre ambos. Esta pregunta es de puro análisis. Alternativas A. Porque tanto el señor feudal como el encomendero eran dueños absolutos de la tierra y los súbditos que tenían, y ningún poder mayor a ellos podía inmiscuirse en sus asuntos. B. Porque al igual que los siervos de la gleba, los indígenas estaban atados a la tierra en la cual pertenecía su linaje y su obligación era trabajar para el encomendero a cargo. C. Porque el encomendero, al igual que el señor feudal, no solo tenía el derecho sobre la mano de obra de los indígenas, sino también deberes con ellos, como lo eran protegerlos y evangelizarlos. D. Porque al igual que en la época medieval, los indígenas necesitaban la protección que solo los encomenderos podían brindarles debido a los peligros de invasiones externas. Y E. Porque tanto los indígenas como los vasallos medievales debían trabajar para costear sus gastos a través del salario que se les otorgaba por su mano de obra. Sí, es la C. Porque el encomendero, al igual que el señor feudal, no solo tenía el derecho sobre la mano de obra de los indígenas, sino también deberes con ellos, como era protegerlos y evangelizarlos. ¿Encontraron difícil? ¿No? Ya, chiquillos, esta es la clase de hoy, que en verdad es la clase del lunes anterior. ¿Y por qué no la A? Ya, estas son las cosas que me interesan. Que digan, ¿por qué no entienden algo? ¿Por qué no la A? A. Porque tanto el señor feudal como el encomendero eran dueños absolutos de la tierra y los súbditos que tenían, y ningún poder mayor a ellos podía inmiscuirse en sus asuntos. Puede que en la época feudal eso sí sea verdad, pero en la colonia los encomenderos no se mandaban solos. Los encomenderos eran siervos de la corona. Y es la corona cuando se refiere que ningún poder mayor a ellos podía inmiscuirse en sus asuntos, es falsa en el caso de la encomienda, porque sí, la corona era un poder mayor al señor encomendero,
y sí podía y debía inmiscuirse en los asuntos que pasaban en su encomienda. De hecho, la encomienda es una entrega por parte de la corona al encomendero. Así es que sí. ¿Todo bien con esta pregunta? Como vimos en la clase anterior, o hace un rato, en el fondo vimos distintos modos de responder preguntas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer esta segunda clase o segundo gran módulo es responder. Porque en el fondo lo que ustedes tienen que hacer hasta antes de la prueba es practicar. Practicar, hacer ensayos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ya, chiquillos, practicar. Ahora ya van a estar mezcladas. Preguntas de análisis, de síntesis, de evaluación, de análisis, de comprensión, etc. Es un mix de preguntas. Lo que sí, ahora el tema está un poquito más ordenado. Ya no les va a aparecer una pregunta de Hitler y después otra de geografía y después otra de O'Higgins. Ahora están un poquito más ordenadas temáticamente, ¿ya? Así es que ahora lo que vamos a hacer es, en el fondo, practicar. Más que nada, no tan solo el tipo de preguntas, sino también practicar la materia. Así es que. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja la influencia que tuvieron las reformas borbónicas en el proceso de independencia de las colonias españolas en América? A. Las reformas transformaron la administración política y económica de las colonias en beneficio de la metrópolis, lo cual provocó la molestia de la élite criolla que buscaba más autonomía. B. Estas reformas provocaban agitación en la opinión pública de las colonias porque prohibían que los criollos pudieran unirse en matrimonio con familias españolas y así ascender socialmente. C. La intencionalidad de los Borbones era que las colonias exportaran solamente metales preciosos a la metrópolis, lo que causó la molestia de los terratenientes debido al gran auge de las actividades agrícolas. D. Los Borbones crearon una serie de leyes que apuntaban a la eliminación de cualquier resabio de las culturas prehispánicas, lo cual incluía la eliminación de vocablos de proveniencia indígena. Y E. Los criollos mostraron su oposición a las nuevas políticas sociales de los Borbones, los cuales buscaban aumentar las migraciones de personas del campo a la ciudad para así impulsar la vida en las urbes. Efectivamente, la alternativa correcta es la A. En el fondo, lo que buscaban las reformas borbónicas era transformar la administración política y económica de las colonias en beneficio de las metrópolis, lo cual provocó la molestia de la élite criolla que buscaba más autonomía. ¿Qué les pareció esta pregunta? ¿Fácil, difícil, media? ¿Fácil? Mucha lectura. Las alternativas eran largas. Y aparte que piensen cómo se ve en... no sé cómo se ve en la pantalla. Pero en el fondo las alternativas eran largas. Y prepárense psicológicamente porque van a tener que leer. No tanto en la historia como en la del lenguaje, pero igual les van a salir citas. Pregunta 2. Entre las obras de su gobierno tuvo especial relevancia la construcción de escuelas primarias, la reapertura del Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, además de la creación de la Escuela Militar. En su gestión como director supremo tomó medidas que le significaron ganarse la antipatía de la aristocracia criolla, como la abolición de los mayorazgos y los títulos de nobleza, la supresión de los escudos de armas y la creación de la Legión al Mérito. De acuerdo a lo señalado www.memoriachilena.cl. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, el mandato de Bernardo O'Higgins se destacó por 1. La creación de instituciones educacionales propiamente nacionales que remarcaran la independencia no tan solo política, sino también cultural con la metrópolis española. 2. El fin de algunos privilegios que ostentaba la élite criolla, los cuales mostraban una similitud con ciertas instituciones propias de la monarquía española, como los títulos de nobleza o nobiliarios. Y 3. La creación de una fuerza armada con el fin de proteger a la nación frente a la existencia de alguna amenaza, tanto interna como externa.
efectivamente y de manera muy... Ay, les tapo un poquito. Obviamente la alternativa correcta era la E. Esta es una pregunta de comprensión y de acuerdo a lo que sale en el texto se puede afirmar que la alternativa correcta era la E. ¿Todo bien con esta pregunta? ¿Hay algo que quieran aclarar? ¿La encontraron larga, corta, difícil? El texto en sí no es tan largo. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Sí, la creación de la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional son de carrera, pero ahí dice, tuvo especial relevancia la construcción de escuelas primarias y la reapertura del Instituto Nacional. No, la 1 y la 3 no hacen referencia a lo mismo. La 1 se refiere a instituciones de educación, los cuales reflejaban como una independencia cultural respecto a España. En cambio, la alternativa 3 hace referencia a la creación de una fuerza armada que defendiera a la nación independiente, tanto de amenazas internas como externas. Entonces, no hacen referencia a lo mismo. Las dos son correctas, la 1 y la 3, pero señalan ideas diferentes. ¿Ya? Y ahí en el texto sale la reapertura del Instituto Nacional. Sí, como dicen en el chat, acá el texto se los decía todo. Es pura comprensión. Obviamente si sabe, o sea, si se conjuga esa comprensión del texto con sus conocimientos, bacán. Pero acá es comprensión. ¿La creación de qué? No sé la creación de qué cosa. Me preguntan en el chat. El Instituto Nacional lo creó Carrera. ¿Y la Biblioteca Nacional? Yo sé que el Instituto Nacional sí, pero la biblioteca no estoy 100% segura, creo que también, pero del Instituto Nacional sí fue Carrera y la Biblioteca Nacional estoy casi segura que también. O sea, si pueden confirmarlo, sería bacán. Pero para efectos de esta pregunta, la información está súper clara, el texto está súper claro y se desprende de manera bastante fácil que la alternativa correcta es la E. Pregunta 3. El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de anarquía como un desconcierto, incoherencia o barullo. Considerando la definición recién mencionada, ¿por qué la historiografía nacional define como anarquía al periodo posterior a la abdicación de O'Higgins entre 1823 a 1831? A. Debido a la influencia de los ideales anarquistas provenientes de diversas partes de Europa a través de los escritos de Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. B. Porque en las zonas rurales se vivía un ambiente de desorden y violencia debido a los constantes levantamientos indígenas en territorio mapuche, los cuales no tenían control. C. Por la sucesión de variados gobiernos y modelos de organización política en un corto periodo de tiempo, debido principalmente a la inexperiencia de la clase política. D. Porque al finalizar la guerra civil, que enfrentó a liberales y conservadores, ninguna de las dos facciones pudo llegar al poder, lo que produjo un caos político. Y E. Debido al predominio que tuvieron las ideas propias del anarquismo y el socialismo utópico en la redacción de la Constitución Moralista de 1823. Sí, es la C. En el fondo, porque se considera como este periodo se le llama como anarquía, debido a la sucesión de variados gobiernos y modelos de organización política en un periodo de tiempo bastante corto y debido principalmente a la inexperiencia de la clase política criolla luego de que se consigue definitivamente la independencia. Así que sí, la alternativa es correcta, era la C. 4. Para participar de las elecciones presidenciales... ¿Alguna duda sobre esta pregunta? ¿Todo bien? Las clases se suben relativamente luego. Mañana yo creo que se va a subir esta clase.
Ya, chicos, pregunta 4. Para participar en las elecciones presidenciales competitivas de 1900... Uy, me salté. Ya, chiquillos, hicimos un salto temporal increíblemente largo y ahora vamos a ver temas sobre la vuelta a la democracia luego del proceso de dictadura militar. Un salto en el tiempo impresionante con las preguntas. Ya. 4. Para participar en las elecciones presidenciales competitivas de 1989, la oposición exigió una serie de reformas que democratizaran la Constitución de 1980 y en la derecha, por su parte, se fue asentando progresivamente la idea de que la mejor forma de consolidar el sistema económico neoliberal era en un contexto genuinamente democrático. Cristian Gasmuri, una interpretación política de la experiencia autoritaria, 1973-1990. En el texto indicado en el enunciado, hace referencia a las elecciones presidenciales que siguieron al triunfo del no en el plebiscito de 1988. De acuerdo a lo señalado, se puede afirmar que a. Una vez finalizada la dictadura militar, la derecha se mostró consciente de que se necesitaba un orden democrático para lograr el sólido desarrollo del modelo económico neoliberal. B. La Constitución de 1980 estipulaba claramente que el gobierno militar de Augusto Pinochet iba a durar hasta 1998, por lo tanto, las elecciones de 1989 eran anticonstitucionales. C. Las elecciones de 1989 debían dar como ganador al candidato que continuara con el proyecto económico neoliberal, el cual fue descontinuado durante el gobierno de Elwin. D. La única manera de democratizar la Constitución de 1980, promulgada durante la dictadura militar, fue gracias al cambio de sus bases ideológicas desarrollado por el presidente Lagos. Y E. Tras el triunfo del no en 1988, quedó estipulado que el presidente electo al año siguiente debía pertenecer a la Concertación, por lo que las elecciones fueron solo una formalidad. Larga la pregunta. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Quería hacer eso para que se viera en la pantalla mi torpedo. Ahí se ve. ¿Lo ven? Ahí se ve. Sí, era la A. Efectivamente era la A. Según la idea del autor, una vez que finaliza la dictadura militar, la derecha se mostró consciente de que se necesitaba un orden democrático para que el modelo neoliberal tuviera éxito. Así que sí, la alternativa correcta era la A. ¿Todo bien con esa pregunta? Sí, el texto lo dice, está textual. En las últimas líneas dice que la derecha fue asentando progresivamente la idea de que la mejor forma de consolidar el sistema económico neoliberal era en un contexto genuinamente democrático. ¿Ven? Si en el fondo no tiene tanta... O sea, si ustedes saben... Esta pregunta es de comprensión, pero también las preguntas de análisis, de síntesis, de evaluación, de análisis, de aplicación... Si ustedes saben, tienen que estar seguros de lo que saben, tienen que estar seguros de sus conocimientos, de que estudiaron. Y muchas veces las cosas son más fáciles de lo que ustedes creen y como en esta pregunta estaba en el texto. La alternativa correcta estaba casi textual. Así es que hay que seguir ejercitándose. Sí, seguridad. ¿Y no se ve? No se ve mi torpedo. Después se los muestro. 5. Una de las principales transformaciones culturales que ha experimentado nuestra sociedad desde comienzos del siglo XXI es el debate de temas valóricos y morales que pasaron de ser verdades incuestionables a asuntos que despiertan una serie de análisis y discusiones al interior de la ciudadanía y la opinión política. Se da esta situación debido a que estos asuntos trascienden el ámbito público en el cual se desenvuelve la sociedad, buscando así intervenir en las decisiones propias del ámbito privado de las personas. En este sentido, ¿cuáles de las siguientes temáticas se inserta en los mencionados debates valóricos y morales señalados en el enunciado? 1. La discusión sobre el divorcio en Chile, el cual finalmente se promulgó el 2004, siendo uno de los últimos países en el mundo en hacerlo.
2. Las críticas sobre la legalidad del aborto en nuestro país y en las circunstancias en las cuales se pudiera llevar a cabo. Y 3. La posibilidad de que la institución del matrimonio pueda desarrollarse en parejas cuyos integrantes son del mismo sexo. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Fácil, es la E. En el fondo está una pregunta de aplicación en las cuales el enunciado dice: Chile, a comienzos del siglo XXI, ha vivido una serie de debates valóricos sobre temas que pasaron de ser verdades cuestionables a asuntos que despiertan el debate en la opinión pública. ¿Cuáles de estas siguientes situaciones corresponden a lo que señala el enunciado? Y son todas. Esta es una pregunta de aplicación y la alternativa correcta era la E. ¿Cómo les pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? No, igual está fácil. Seis. El concepto de Estado de Derecho alude a las naciones en las que tanto los gobernantes como los gobernados se someten a una serie de normas, las cuales se encuentran establecidas en la Constitución propia de aquel país. Ejemplo de esto en nuestra nación, en la cual se establece claramente en el artículo 6 de la Constitución: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden constitucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, se puede establecer que en nuestro país, la Constitución que rige nuestra nación fue impuesta en un contexto de dictadura, no siendo avalada democráticamente, por lo tanto no es válida en la actualidad. B. El único poder que se encuentra por sobre la Constitución es el Ejecutivo. Es por esto que el presidente Lagos pudo alterar algunos artículos de este documento el año 2005. C. Existe una supremacía constitucional en la cual la Constitución es la norma fundamental que debe ser respetada tanto por las autoridades de turno como por los ciudadanos. D. El poder legislativo es el único en que tiene la capacidad de anteponer su dictamen a lo señalado por la Constitución, pues es el Parlamento la institución más adecuada para ello. Y los artículos que componen la Constitución tienen como finalidad la guía de la conducta de los órganos del Estado y los ciudadanos, y en ningún caso la imposición de normas. Sí, es la C. Existe una supremacía constitucional en la cual la Constitución es la norma fundamental que debe ser respetada tanto por las autoridades de turno como por los ciudadanos. Bien, esta es una pregunta de comprensión y, primero, por lo que sale en el texto, y segundo, por sus conocimientos, es fácil llegar a la alternativa correcta, que es la C. Muy bien. 7. El Estado es un medio para un fin. Su finalidad consiste... Me perdí. Esto es una cita. Ahí debería haber un slash, ¿ya? Así como, no un slash, como un paréntesis. Comillas. Ya, comillas. El Estado es un medio para un fin. Su finalidad consiste en la conservación y en el progreso de una colectividad bajo el punto de vista físico y espiritual. Esta conservación abarca, en primer lugar, todo lo que se refiere a la defensa de la raza, permitiendo por este medio la expansión de todas las fuerzas latentes de la misma. A través de la utilización de estas fuerzas, deben promover la defensa de la vida física y, por otro lado, el desarrollo intelectual. En realidad, los dos están siempre en función uno del otro. Estados que no tienden a este objetivo son creaciones artificiales, simples inutilidades. Adolfo Hitler, Mi lucha. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas? 1. La meta final del nacionalsocialismo era controlar el Estado alemán gracias a la vía armada. 2. Para el nacionalsocialismo, uno de los objetivos del Estado era resguardar la raza aria. Y 3. Para Hitler, los estados que propagan la actividad física por sobre la racional son superiores. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Esta creo que está un poquito más difícil. Creo.
Están entre la D y la B. ¿Vieron mi torpedo? No, no lo vieron. La alternativa correcta es la B. Y vamos a ver por qué. La alternativa 1, la meta final del nacionalsocialismo era controlar el Estado alemán gracias a la vía armada. La meta final, lean bien, la meta final del nacionalsocialismo era controlar el Estado. Es falsa, porque en el enunciado dice, el Estado es un medio para un fin. La meta final de Hitler no era controlar el Estado alemán. Cuando él llega a controlar el Estado alemán, ahí recién comienza como a germinar lo que luego pasaría en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La meta, en el fondo, no era la meta final el control del Estado y sale en el enunciado. Por eso la alternativa correcta es la B. Para el nacionalsocialismo, uno de los objetivos del Estado era resguardar la raza aria, como sale en el enunciado. Y por eso la 1 es falsa. ¿Ya? Y la correcta es la 3. ¿Todo bien? Ya, chiquillos. Acá, sí, esta pregunta está un poquito complicada. Y la 3, para Hitler los estados que propagan la actividad física por sobre la racional son superiores. Esto no sale no sale explicitado como tal. Dice que en el fondo lo que hace el autor es promover la defensa de la vida física y, por otro lado, el desarrollo intelectual. No dice que aquellos estados que prefieran la actividad física por sobre la intelectual sean superiores. Por eso solamente es la 2, porque es la que está más clara de que sí efectivamente sale en el texto. Por eso es la B. Porque la 1 y la 3, bueno, la 1 les quedó claro por qué no era, porque el Estado, o sea, como en el enunciado dice todo lo contrario. Y en la 3 no se puede afirmar eso, que para Hitler los estados que propagan la actividad física por sobre la racional son superiores. No sale eso. Acá sale que en el fondo lo que veía Hitler en el estado ideal era que éste promovía la defensa de la vida física y también el desarrollo intelectual. Ya, chiquillos, esta pregunta es larga y tiene una tabla. Y la tabla, no sé... Mira, es que en el fondo esta pregunta la tienes que entender sobre todo en el texto, ¿ya? Y para Hitler sí, su meta era controlar el Estado, pero tenía no solamente controlarlo, sino también expandirlo, y eso es porque se explica la Segunda Guerra Mundial. En el fondo Hitler consideraba que el espacio vital de Alemania debía expandirse hacia el oriente, hacia Polonia, y eso refleja que en el fondo Hitler no se conformaba con tener el control del Estado alemán y punto. Quería reformarlo, quería expandirlo, quería como limpiarlo racialmente. Entonces, no es que no fuera su meta, pero para él el Estado era el medio para un fin. Él obviamente quería tener el control del Estado, pero no era su meta final, como sale en la alternativa. No era su meta final, solamente tener el control del Estado y punto. El tener el control del Estado era un medio para un fin. ¿Cuál era el fin? Como el fin mayor, expandir Alemania, como limpiarlo racialmente bajo sus conceptos, ¿ya? Entonces, sí, es cuando piensan mucho sobre una pregunta, ahí pasa lo que decíamos al principio, que puede que se equivoquen en lecera. Cuando empiezan a sobreanalizar la pregunta, siendo que la respuesta está ahí. ¿Dónde? Ahí sí. ¿Ya? Entonces cuando se empiezan a ir muy en la profunda, no, si empiezan a sobreanalizar una pregunta, es todo cuestionable en el fondo, ¿ya? Así es que ahí básicamente se combinaba una buena lectura del texto. Con una buena lectura del texto que sale en el enunciado pueden llegar a la alternativa correcta. Pero sí, es una pregunta difícil.
Eso es innegable. Ya, chiquillos, en esta pregunta sale una tabla que yo no sé si ven los números bien, pero la gracia es que entiendan que son muchos. Son muchos ceros, son muchas personas y bueno, ahí les voy a leer el enunciado. La presente tabla indica la cantidad de civiles que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estudios como este son frecuentemente blanco de críticas y controversias debido a las dificultades que existen para calcular objetivamente la cantidad de caídos durante los distintos bandos. Estas complicaciones aumentan cuando se hace referencia a víctimas civiles debido a que su fallecimiento no se debe al simple combate armado entre dos bandos, sino que en la época moderna se incluyen nuevos mecanismos de destrucción como los bombardeos aéreos a ciudades enemigas y a los campos de concentración. Me voy a correr ahí para que la lean ustedes también bien. De acuerdo... ¿Se ve? No. De acuerdo a lo señalado en el enunciado, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones se establece como una crítica negativa a la cantidad de civiles caídos durante la Segunda Guerra Mundial? A. Las cifras demográficas de caídos durante la Segunda Guerra no tienen gran importancia debido a que la cantidad de fallecidos se recuperó rápidamente gracias al baby boom. B. Si China y la Unión Soviética aparecen con altas cifras de defunciones civiles, es debido a que fueron las grandes perdedoras de este conflicto bélico. C. Es normal que existan altas cifras de mortalidad en países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, lo cual puede ser visto como un aliciente para tales naciones a obtener la victoria. D. El enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló durante la Segunda Guerra llegó a un extremo tal que diezmaron la población de los países que se encontraban en conflicto. Y E. Si Estados Unidos no aparece en la lista es porque tuvo la precaución de no involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, la cual fue un conflicto propio de la zona euroasiática. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La pregunta se ve muy larga, pero en general el enunciado es simple y las alternativas también. Sí, es la alternativa D. Simple, el enfrentamiento político e ideológico se desarrolló durante la Segunda Guerra, llegó a un extremo tal que diezmaron la población de los países que se encontraban en conflicto. Simple, fácil, no tienen que sobreanalizar nada. Muchas veces las cosas son más fáciles de lo que ustedes creen y también el resto de las alternativas se podía descartar fácilmente porque decían ideas erróneas, como por ejemplo que la Unión Soviética perdió la Segunda Guerra Mundial, cosa que es falsa, o que Estados Unidos nunca participó del conflicto, que también es falso. Lo del baby boom fue en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, demográficamente en los países como Inglaterra, hubo un gran aumento demográfico post Segunda Guerra Mundial. El baby boom fue en la segunda. Ya, chiquillos, ¿todo bien? Seguimos. Esto me encanta. Me encanta la Guerra Fría. Ya. El proceso histórico conocido como Guerra Fría, entre 1945 a 1991, en grandes rasgos, polarizó a prácticamente todo el planeta. La mayoría de las naciones del orbe debieron mostrar una postura política que estuviera más cercana a alguna de las dos potencias en oposición, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto iba más allá del simple enfrentamiento entre la hegemonía de dos naciones, puesto que existía un enfrentamiento entre dos maneras distintas de ver el mundo: el capitalismo económico propugnado por Estados Unidos contra el socialismo defendido por la Unión Soviética. Las disputas que se llevaron a cabo entre estas dos potencias no fueron solamente diplomáticas, sino que también bélicas. En este sentido, ¿cuáles de los siguientes conflictos armados se pueden considerar como propios de la Guerra Fría? 1. La Guerra de Corea entre 1950 y el 53, que enfrentó a una Corea dividida en dos territorios: Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, que recibió el apoyo de Estados Unidos. 2. La invasión de Bayacochinos, una operación militar en la cual tropas de cubanos opositores al mandato de Fidel Castro buscaron invadir Cuba con la ayuda de Estados Unidos. Y 3. La Guerra de Vietnam entre el 59 y el 75, que enfrentó a Vietnam del Sur, que contaba con la ayuda de Estados Unidos contra el Vietcong, y Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética. ¿Por qué creen que la D? La alternativa correcta es la E.
cuando se habla de conflictos bélicos, no solamente hace referencia a guerras, sino que también a conflictos de violencia. Y en ese sentido, la alternativa correcta es la E. Obviamente la guerra de Vietnam y la guerra de Corea son mucho más fáciles de encasillar en la Guerra Fría, porque estaba literalmente Estados Unidos y la Unión Soviética metidos en el asunto. Pero la invasión de Bahía Cochinos, que fue una operación militar en la cual se buscó invadir Cuba con la ayuda de Estados Unidos, también se puede considerar como parte de la Guerra Fría, porque luego de la Revolución Cubana, Cuba se alía con la Unión Soviética y eran los vecinos de Estados Unidos los cuales inevitablemente abrieron una serie de tensiones, como lo fue la crisis de los misiles, el 62. Y en ese sentido, la invasión de Bahía Cochinos sí se puede ver como parte de un gran conflicto estructural como lo fue la Guerra Fría. ¿Hasta qué hora es la clase? Como siempre, hasta las 8:10, 8:20. Esta es una clase normal que dura entre 1 hora 10, 1 hora 20, aprox. No recordaron lo de Bahía Cochinos. Bueno. ¿Ven que para esto sirve practicar? Para que en el fondo recuerden cosas que ya sabían, que puede que se les haya olvidado. En el fondo, esa es la idea de que practiquemos juntos, de que muchas materias que puede que no dominen muy bien, la recuerden. Preguntan, ¿pero eso no se considera guerra? O sea, lo que pasó en Cuba no fue una guerra, fue un alzamiento armado popular, pero no fue una guerra, no fue una guerra civil. Es un conflicto, claro, exactamente, enmarcado dentro del contexto de la Guerra Fría, pero en Cuba hubo una revolución, pero no hubo una guerra civil, nada, no fue una guerra lo que pasó en Cuba, fue una revolución por la vía armada, pero fue una revolución, no una guerra. ¿Por qué le pidió? ¿Cómo? Lo que pasa es que en la alternativa 2, ¿qué pasó? Se logra la Revolución Cubana, logra triunfar Fidel Castro y en el fondo la Revolución Cubana fue una expresión no solamente de Fidel Castro y sus aliados, sino que también del pueblo de Cuba, ¿ya? Como que Cuba de verdad como nación ya no quería que Batista siguiera en el poder y se alzan contra él y llega la victoria de la revolución. Pero obviamente no todos estaban de acuerdo con una revolución socialista. Entonces muchos opositores al mando de Fidel Castro buscaron recuperar Cuba. Ya entonces los opositores de Castro buscaron invadir Cuba y ahí partieron por Bahía Cochinos y en el fondo Estados Unidos apoyó a estos opositores a Castro de que volvieran a recuperar el poder de Cuba, lo cual fracasó. Pero ahí se ve, es un ejemplo de Guerra Fría porque en el fondo Estados Unidos se inmiscuye en asuntos de otra nación como Cuba defendiendo su propia ideología. Recuerden que Batista, que era el dictador que estuvo antes de, que fue derrocado por la Revolución Cubana, era un aliado de Estados Unidos, pero un aliado fiel, no sé, era un gran aliado de Estados Unidos. Entonces, en el fondo es un ejemplo de Guerra Fría porque Estados Unidos se mete en los asuntos internos de otra nación para defender su supremacía y la supremacía del capitalismo, etcétera, en esta zona geográfica. No sé si se entendió lo de ese punto, lo de Bahía Cochinos y la oposición. Ya, espero que haya quedado claro. Ya, chiquillos, siguiente pregunta. 10. ¿Seguimos con Revolución Cubana? Ahora quizás le quede más claro. Dice, Fidel ganó porque el régimen de Batista era frágil, carecía de apoyo real, excepto el nacido de las conveniencias y los intereses personales, y estaba dirigido por un hombre al que un largo periodo de corrupción había vuelto ocioso. Se desmoronó en cuanto a la oposición de todas las clases, desde la burguesía democrática hasta los comunistas, se unió contra él y los propios...
se desmoronó en cuanto a la oposición de todas las clases, desde la burguesía democrática hasta los comunistas. Se unió contra él y los propios agentes del dictador, sus soldados, policías y torturadores llegaron a la conclusión de que su tiempo había pasado. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. El texto señalado en el enunciado hace referencia a la Revolución Cubana, la cual comenzó a principios del año 59, comandada principalmente por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. De acuerdo a la cita, es correcto señalar que a. El triunfo de Castro se debió no solo a los valores de la revolución, sino también al apoyo que tuvo del pueblo de Cuba, el cual buscaba derrocar a un gobernador indiferente. B. Los comunistas obtuvieron el apoyo de la burguesía solo porque les ofrecieron puestos en el poder, una vez que ambos grupos unidos lograran derrotar a Batista. C. Batista no podía gobernar tranquilamente la isla de Cuba debido a los incidentes con su vecino estadounidense, nación que amenazaba con detener la ayuda comercial a la isla. D. Tanto Fidel Castro como Che Guevara buscaban obtener el poder político de Cuba para así poder transformar la economía de la isla en una potencia capitalista. Y E. El conflicto que sacó a Batista del poder fue básicamente una guerra civil debido a que toda la comunidad nacional se unió para enfrentar al dictador y derrocarlo. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Hay una universidad privada que nos recuerda que la excelencia es más que un simple eslogan, es el resultado de un constante proceso de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Hablamos de la Universidad Mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena acreditada en Estados Unidos. Hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años y otros 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación, tanto en Chile como en Estados Unidos, hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles. Los pilares de este logro son dos. El primero se refiere a la capacidad de la universidad para concretar su misión y alcanzar sus objetivos, incluso superando los estándares de calidad exigidos. Pero a la vez cuenta con un sistema de evaluación de conocimientos y competencias para todas sus carreras y programas. Esto garantiza la formación de profesionales con espíritu emprendedor. El próximo paso es compartir esta experiencia con otras universidades chilenas y así difundir las mejores prácticas de efectividad y calidad educativa a nivel mundial.